capítulo número 3 de la segunda carta a Timoteo. El encargo de perseverar en el Evangelio. Bueno, todo siervo de Dios va a enfrentar tiempos difíciles. Dice aquí en el 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos difíciles. De hecho, Timoteo, ¿verdad? Timoteo ya estaba viviendo los postreros tiempos. Ahora, dice aquí que estos postreros tiempos son peligrosos. Pero ¿por qué serán difíciles los tiempos? Según lo que nos dice en el versículo 2 al 9, más bien son difíciles por los hombres, por su conducta moral. Y eso no es nada. En el versículo 13 dice, ¿verdad?, que los hombres, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Así de que este concepto de los últimos tiempos, los postreros tiempos, sí es un concepto apocalíptico, pero Pablo, al hacer referencia a las herejías de los falsos profetas hipócritas, que es lo que va a venir a describir aquí, realmente hace que esos tiempos difíciles estaban ya presentes. Ellos ya estaban allí, porque ahorita vamos a ver la descripción de ellos, pero dice en el 5 que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de estos. Y dice, a estos tú evita. Quiere decir, pues, que el tiempo difícil ya estaba presente para Timoteo y él tenía que evitarlos. Así de que es lo que Pablo está diciendo, los tiempos difíciles por los hombres que son malos. Ahora, en esta sección, Pablo va a describir a estos hombres malos. Vamos a hacer una descripción muy rápida, ustedes allá lo podrán leer con todo detenimiento. Y el versículo 5, 6, habla de estas personas malas. Habla de que son personas vanagloriosas, dice, amadores de sí mismos, amadores de sí mismos. Parece que ese es el centro del pecado, ¿no? El centro del yo, el yo como un centro de la vida. La palabra de Dios no niega que nos debamos de amar. De hecho, hay un mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero aquí hay algo muy importante, amar al prójimo como me amo yo. Pero aquí estos hombres es, me amo yo, primero yo, después yo y al último yo. O sea, siempre su vida estaba centrada en ellos mismos. No es que esté hablando de que sea malo que nos tengamos que amar, ¿no? Una autoestima en nosotros. Pero estos son amadores de sí mismos. Ahora, la descripción, ¿verdad? Avaros, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres. Y algo muy interesante, porque en las leyes civiles de ese tiempo se privaban de derechos a quienes golpeaban a sus padres. Así de que, aún así, a pesar de eso, que iban en contra del orden establecido, ellos lo hacían. Ahora, dice aquí, eran personas ingratas, impíos, porque pecan aún contra las leyes no escritas y la decencia de la vida. Sin afecto natural, no reconocían sus deberes familiares, implacables, en realidad una rebelión total. Y no quieren relacionarse ni formar relaciones. Pareciera que estas personas albergaban un odio profundo. Dice aquí también que ellos son calumniadores, en el versículo 3. La palabra calumniadores es interesante, diaboloi, como diablos, así. En realidad, comunicando mentiras y hablando mal de los otros. Dice acá también intemperantes, personas que carecen de autocontrol. Son personas que son esclavos de sus propios deseos. Son personas crueles también. Dice aquí crueles. Amenoroi, anemeroi. Anemeroi dice despiadado. Y ojo, aquí se aplicaba a las bestias, las cuales son crueles y no se perdonan entre sí. Pues así eran esos hombres, no se perdonaban ni entre ellos mismos. Ahora dice aquí, aborrecedores de lo bueno, son enemigos de lo bueno. Es más, no encuentran placer en lo bueno. Parece ser que su deseo es lo malo siempre. Una observación interesante en estas descripciones de palabras, excepto de calumniadores, todas empiezan con a, y en el griego es sin, ¿sí? Entonces, cuando dice aborrecedores de lo bueno, afilasato. Filos es amistad o relación. Pero aquí dice sin eso. Son traidores. Dice aquí prodotai, traidores. Quizás esta palabra la tenemos que tomar en cuenta en el contexto de la persecución en la cual Pablo están viviendo los creyentes en ese tiempo. Ahora, también dice que estos hombres son impetuosos, es decir, son personas
carentes de consideración en palabras y hechos, arrebatados, no piensan prudentemente, infautados, inflados de vanidad. Son personas engrandecidos en su propia prudencia o en su propia opinión. Son personas amadores de deleites. Total, el común de todo esto es lo que ya dijo allá en el versículo 2. Hombres amadores de sí mismos. Un total egocentrismo es el centro de todos estos pecados. Estos hombres que ha sido descrito toda su conducta, sin embargo, a pesar de tener una conducta de una vida no ética, no correcta, eran muy religiosos. Versículo 5 dice, tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. En estos habita. Quiere decir que es una religiosidad divorciado de una vida ética. Y algo que ha hablado cuando hablaba de la metáfora de ser utensilio, pues hablaba, ¿no?, de un utensilio limpio, de un utensilio que seguía la justicia, la fe, el amor y la paz. Pues bueno, hemos visto en las descripciones de estos hombres que nada de eso ellos tienen. Ahora, ¿cuál era la táctica de estos hombres? Versículo 6, porque de estos son los que se meten en las casas, dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Primero, el método era furtivo, secreto, astuto. Ellos elegían las horas en que los hombres no estaban y encontraban su atención en las mujercillas débiles. Estas mujercillas, como dice aquí, las mujercillas, pareciera que es un término despectivo, pero lo está usando para referirse a mujeres ociosas, ¿verdad?, tontas, débiles. ¿Y en qué sentido débiles? Débiles moralmente, por un lado, cargadas de pecados, y quizás ellos astutamente utilizaban o se valían de sus sentimientos de culpa y de pecado, pues para quizás imponer cargas, explotarlas o hacer otras cosas. Y también eran mujeres que eran intelectualmente inestables, porque dice aquí, en este versículo 7, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Quizás siempre son crédulas o fáciles de engañar. Teniendo comezón de escuchar, estas mujeres siempre pudieran estar aprendiendo inclusive enseñanzas ridículas de cualquier maestro, pero nunca llegaban a tener el conocimiento de la verdad. Ahora, aquí, en este versículo 8, dice que menciona aquí Pablo a Janes y Jambres. Según la tradición judaica, estos eran magos en la corte del faraón. Pues estos magos realmente son como un paralelo de los falsos maestros. Estos falsos maestros que seguramente en algún tiempo practicaban inclusive magia. Si ustedes leen allá en Hechos 19, 18 al 19, habla de que en la ciudad de Éfeso, ¿verdad?, la gente, muchos que se convertían, inclusive llegaron a quemar sus libros de magia. O sea que sí era una práctica allí entre los falsos maestros, practicar algún tipo de magia. Sin embargo, el éxito de estos está limitado. Vean el versículo 9. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos, es decir, de los que ya hizo mención como ejemplo. Dice, será su insensatez. Fíjense que la palabra en griego, anoia, tiene que ver con locura, con demencia, y obviamente esta forma de enseñanza y esta locura, dice, en algún momento van a ser desenmascarados. No podrían seguir dañando permanentemente como si nada pasara. Ahora, vamos a ver una actitud diferente en Timoteo. Pablo va a retar a Timoteo. Ya describió cómo son los malos maestros, los falsos maestros. Ahora, versículo 10, comienza con una frase muy interesante. Pero tú. Y en el 14, pero persiste tú. Entonces sería también ese pero tú. Es un llamado a ser diferente. ¿Cómo va a ser diferente Timoteo? Primero, manteniéndose firme en la fe. Versículo 10 al 15. Pero tú, dice, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos. Todo esto has seguido. Y así de que mantente en esto.
Mantente en esto. Dice, tú lo has seguido. Ahora, él tiene que usar ese recurso. Todo lo que ha aprendido por experiencia, porque habla de mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mis persecuciones. ¿De quién? De Pablo, porque aquí habla, dice, de todo lo que me sobrevino en Antioquía, en Iconio, en Listra. Dice, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Lo que has aprendido por la experiencia te va a servir para permanecer en la fe, pero también algo muy importante, lo que aprendes de la Escritura también te va a servir para mantenerte firme. Del 14 al 17, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Así de que en estos versículos anteriores, Pablo ha descrito la lealtad de Timoteo hacia el apóstol. Dice, tú me has seguido, versículo 10, tú has seguido mi doctrina, tú has seguido mi conducta, mi propósito. Ahora, para colouteo es seguir a una persona mientras se dirige a un lugar. Ahora, Pablo nunca se frenó de invitar a otros a seguir, a que lo imitaran a él. Ustedes pueden buscar allá en sus Biblias, primera de Corintios 11:1, primera de Tesalonicenses 1:6, y ahí vemos cómo Pablo insta a la gente a que sean imitadores de él. Los falsos maestros, ellos vivían vidas indulgentes, pero ellos no estaban dispuestos a sufrir nada por sus creencias, aunque dudamos, ¿no?, que sufrieran, porque realmente daban una vida de disolución. Aquí Pablo los ha calificado como impostores y charlatanes. Sin embargo, Timoteo, que es el desafío de ser diferente, Timoteo, pero tú dice, tú has seguido mi doctrina, pero tú persiste en lo que has aprendido. Así de que Pablo, Timoteo, ha moldeado su vida en base a la enseñanza de Pablo, en base a la enseñanza de sus abuelas, de su abuela, de su madre. Pero Pablo ya no va a poder ser más un maestro, así de que le anima a encontrar la dirección en las Sagradas Escrituras. Y aquí nos vamos a concentrar en este versículo 16 y 17. ¿Qué nos habla de las Sagradas Escrituras? Dice aquí, toda escritura es inspirada por Dios. Cuando dice toda escritura, obviamente aún no estaba canonizado ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero mucha escritura del Antiguo Testamento ya era conocida. Inclusive algunos escritos del Nuevo Testamento también lo eran. Sin embargo, por las cartas que ya circulaban, que ya se leían en las iglesias. Ahora, dice aquí, es inspirada, es soplada por Dios. Ahora, el valor de la escritura en la comunidad cristiana es importante porque esta escritura dice a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y cuando habla de el hombre de Dios, no se está limitando solamente a los pastores, sino realmente a todos los creyentes, que ahora son hombres y mujeres de Dios. Dice, el hombre de Dios sea perfecto. Perfecto es la palabra artios, y quiere decir apto a cabalidad, capacitado para toda situación. Así de que la palabra de Dios iba a seguir capacitando a Timoteo, como nos sigue a nosotros instruyendo día a día en la medida que nosotros nos metemos en ella, ¿verdad? Nos empapamos de la palabra, estudiamos la palabra, sigue haciéndonos aptos para el servicio. Segunda de Timoteo, capítulo 4. El encargo de predicar la palabra de Dios. Primero hay un solemne encargo. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Ahora, esta te encarezco tiene una connotación legal, ¿verdad? Significa testifico bajo juramento, ¿verdad? Ante una corte legal. ¿Qué te testifico? Te encarezco que prediques. Aquí dice que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, se manifestará. Y aquí la manifestación epifanía tiene que ver o toma un ejemplo de las visitas del emperador cuando llegaba a un lugar, epifanía, como la llegada de ellos. Ahora, este encargo tiene 3 aspectos. Versículo 2, que prediques la palabra. Predicar la palabra. Y la palabra ya lo hemos visto en el 1:14, que es el depósito, el buen depósito que Dios les ha conferido. Ahora, en el versículo
capítulo 4 y versículo 3, dice, porque vendrán tiempos cuando sufrirán la sana doctrina. También la palabra, aparte de ser depósito, es la sana doctrina y también la verdad. 4, versículo 4, dice que se apartarán de la verdad, es decir, se apartan de la doctrina. Y también de la fe, cuando dice al final, en el 7, he guardado la fe. Pablo se refiere al depósito. Entonces, lo que Timoteo ha aprendido y seguido, ¿verdad? Ese es el encargo. Tú predica la palabra. El depósito, la sana doctrina, la verdad, la fe. Lo que tú has aprendido. ¿Y qué debe de caracterizar esta proclamación de Timoteo? Vemos aquí, en este pasaje, predica, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Primero, dice, yo te insto, ¿no? Te encarezco. Y tiene que ver con un sentido de urgencia. Episteti, instar. Toma una posición, está de pie, está sobre ello. Nunca pierdas el sentido de urgencia de predicar la palabra de Dios. Nunca. Y sabemos que cada día es más urgente porque tenemos la convicción y la certeza de que el Señor vendrá otra vez. Y obviamente antes que esto suceda, es importante, ¿verdad?, que la gente haya escuchado el mensaje redentor. Ahora también, cuando dice aquí a tiempo y fuera de tiempo, no significa que sea en una forma desconsiderada. Es decir, me imagino que estás en una mesa como invitado y están comiendo y dices, no, pues yo primero les predico la palabra y después comen, ¿no? Y todos ahí con hambre que obviamente ya ni atención pusieron porque están pensando en la comida. No te trata de una predicación desconsiderada en ese sentido de la oportunidad, pero sí urgente. Es urgente no perder la oportunidad de hacerlo. Y la otra cosa también, la predicación, dice, debe ser una proclamación adecuada, porque dice aquí, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Adecuada según las situaciones, según la necesidad y según lo que están viviendo. Redarguir, reprender y exhortar. Esta última palabra en el griego es parakaleso. Llegar al lado de alguien para animarle en su profesión de fe. Esta proclamación, vemos, es urgente, es adecuada, pero también es paciente. Versículo 2, ¿verdad? Con toda paciencia, con toda paciencia. Obviamente, tiene que esperar el tiempo y la obra del Espíritu Santo en la vida de las personas. Creo que todo esto es un contraste tremendo con aquellos hombres astutos, ¿no?, que se metían en las casas de las mujercillas, impacientes, quizás con rapidez, de no ser sorprendidos, de querer ya de obtener algún fruto o ganancia de lo que estaban haciendo. Pero no era ni pertinente tampoco. Y por último, una proclamación inteligente. ¿Por qué? Porque dice aquí con toda doctrina, con toda paciencia y diríamos con toda doctrina. Cuando habla con toda doctrina, habla de que es una proclamación que debe de ser completa en toda la enseñanza que le está dando. Ahora, ¿hay bases para hacer este encargo de Pablo a Timoteo? Sí las hay. Pero podemos ver 3 direcciones o 3 bases para este encargo. Primero, ya lo ha dicho en el primero, que el Señor se manifestará. Pablo cree en el regreso del Señor Jesús. También hemos visto, desde el capítulo 3, que los tiempos son muy difíciles. Y creo que eso también es parte de la escena, ¿verdad? En el 3 también lo dice, en el 4:3, porque vendrá tiempo cuando sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. En el capítulo 3 al lado de los tiempos difíciles de los malos hombres, que muchos de esos son malos maestros que eran egocéntricos al más no poder. Sin embargo, aquí vemos, ¿verdad? La gente, la escena contemporánea, el mundo, no soportan la sana doctrina. Sí pueden ser o quieren ser cristianos, pero a su modo, pero no pueden soportar la verdad, la rehúsan. Y aquí dice porque vienen tiempos difíciles. Vienen tiempos difíciles en el versículo 4, ¿verdad? Vienen tiempos difíciles. Personas inestables. Y en el versículo 5 dice, pero tú,
Timoteo. Ya vimos aquellos pero tú, ¿verdad? Del 3:10 y 3:14, pero tú. Y lo mismo aquí, otro pero tú. Dice, pero tú, Timoteo, sobrio en todo. O sea, libre de esa intoxicación mental y espiritual. Y aunque la gente no escuche la sana doctrina o la sana enseñanza, Timoteo está desafiado a persistir en ella, a enseñar la sana doctrina, la verdad. Timoteo es instado, dice, tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Esa es la obra. Aunque la gente abandone el ministerio, como ya Pablo mencionó a algunos desertores, dice, pero tú cumple tu ministerio, aunque otros lo dejen. Y una de las cosas que también lleva a Pablo a instar a Timoteo para ese encargo de que comparta la palabra es también el que ya es él un anciano que está puesto para ser sacrificado. Versículos 6 y 8. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Aquí la palabra sacrificado viene de una palabra griega, spendomai, que es libación. Es como, pero aquí por el sentido en que está en el verbo, es como si Pablo hablara de que el sacrificio ya comenzó. Él ya comenzó. Y dice, yo ya estoy, el tiempo de mi partida ya está cercano. Él va a ser sacrificado. Él ve su muerte como si fuera una ofrenda a Dios, un sacrificio a Dios. Aquí es interesante porque vamos a ver aquí varias figuras de lo que implica cómo Pablo está viendo ya el final de su vida, como un sacrificio. Pero también cuando dice aquí que el tiempo de la partida está cercano, la partida, analuceo, es soltar. Entonces él está pensando quizás en una tienda que empieza a desarmarse, porque ya está a punto de ir. O como el soldado que está en cadenas, que también ya va a ser soltado de las cadenas, porque bueno, va a ir derecho a la muerte. O también como un barco que está anclado o está amarrado, pero ya también va a ser desamarrado de la embarcación para continuar el camino. Pero Pablo, ante esta visión de que pues él ya está a punto de ser sacrificado y ya está a punto de partir, ya recogiendo lo último para irse, él hace una mirada atrás. Versículo 7. He peleado la buena batalla. He peleado la buena batalla. O sea, él ha sido como ese luchador, como ese soldado también, ¿verdad? Como también atleta. Cuando dice, he peleado la batalla, ¿verdad? He acabado la carrera. Él es el atleta del cual había hablado a Timoteo. Las figuras que él ha usado, ahora las está aplicando a él. He corrido la carrera. No se quedó a medio camino. Él llegó a la meta. Él ya está viendo el final. Ahora, también algo muy interesante. He guardado la fe. Y aquí vemos que la fe para Pablo es el depósito. ¿Por qué? Porque dice que el depósito, Dios era fiel para guardar su depósito para aquel día. Y aquí está diciendo, yo he guardado la fe. Y ahora en el versículo 8 dice que ya está a punto de ser coronado. Él tiene confianza de que va a recibir el premio. Y ahora obviamente la corona, en los Juegos Olímpicos, la corona era un símbolo de inmortalidad. Él está, Pablo ahora, ilustrando, ¿verdad? Todo eso en su persona. Las metáforas y la urgencia, eso es un peso para Pablo de encargar a Timoteo que él continúe su ministerio, porque él sabe que él ya no va a estar más. Pasamos a la sección del versículo 9 hasta el final. El encargo que Pablo hace a Timoteo. En el 9 al 13 es un pasaje muy conmovedor, porque él habla de todos los que le han dejado. Pablo prácticamente está solo. Dice que procura, dice, pronto a verme, porque Demas me ha desamparado. Demas lo vimos allá en Colosenses 4:14, en Filemón 24, cuando decía que Demas y Lucas eran colaboradores. Demas es un colaborador, pero sin embargo Demas amó más al mundo y se ha ido. Y habla de otros que lo han abandonado, Crescente a Galacia, Tito a Dalmacia, obviamente para cumplir también ministerios, pero específicamente Demas habla como un
apóstata. Ahora, él le dice, solo Lucas está conmigo. Dice, toma a Marcos porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo. Y los libros, mayormente los pergaminos. Ahora, aquí vemos en Pablo varias cosas. La necesidad de compañía, la necesidad de abrigo y la necesidad de libros. Se preguntaría uno, ¿por qué pensando ya en la muerte que es inminente, todavía piensa en sus libros? En los libros habla en capacitarse. Yo creo que esa es alguna enseñanza muy importante para nosotros, hermanos, que aún cuando estemos hasta el final de nuestra vida, no olvidemos, ¿verdad?, esas necesidades de buscarlas, ¿no? La necesidad de los hermanos, la necesidad de nuestros amigos en la fe y también el seguirnos capacitando. Es algo interesante cómo Pablo no tiene pensamientos de conmiseración, de autoconmiseración, sino que él se ve como un hombre, ¿verdad? Un hombre que tiene toda una gama de figuras, ilustraciones para pensar en su propia muerte, pero más que nada como un triunfo. Yo he acabado la carrera, ¿verdad? Y él está pensando allá. Aunque sí habla de alguien no muy grato en el versículo 14, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. Quizás él fue un informante y responsable de este arresto. Ahora, Pablo habla, le da una recomendación, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Ahora, Pablo va a hablar de algo triste también. Sabemos que está casi solo, dice, solo Lucas está conmigo, pero dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Ahora, hay cosas que alentaron a Pablo, a pesar de estar solo en su defensa. Aquí dice, el Señor estuvo a mi lado. Y dice, y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación. Y todavía, aparte de darle fuerzas al Señor, todavía él no olvida su tarea y además está seguro de su rescate final. Dice aquí, así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su gloria celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así de que Pablo, ¿verdad?, fue acusado. Y una de las cosas que muchas veces pudo haber sido acusado, y quizás por este hombre, ¿qué es lo que lo llevó a una segunda prisión? Bueno, pues pudo haber muchas causas. Sabemos que la principal, muchas veces por predicar el evangelio, tuvo mucha oposición, bastante. Sin embargo, las acusaciones comunes en ese tiempo, pues crímenes, canibalismo, decían que los cristianos eran también como caníbales, porque sobre todo cuando participaban de la cena. Y obviamente la acusación de la gente por el odio que le tenía a las personas, y en este caso a Pablo. Pero aquí hay algo muy interesante. El versículo 17 dice, pero el Señor. Él no estuvo solo y él no se dejó amargar por esta experiencia. Así estuviera en la boca del león. Y sabemos que el emperador de este tiempo era Nerón. Así de que a pesar de eso, él no se desanimó. Gracias a Dios porque hubo un Lucas a su lado. Ese Lucas, ¿verdad?, que allá en Colosenses 4:14 habla como el médico amado, ¿verdad? Y en Filemón su colaborador. Vemos algo interesante. En esta última sección que él ha pedido que traigan a Marcos. Marcos, vemos que al principio, en Hechos 13:5 y en el versículo 13, de ese primer viaje misionero, Marcos había disertado, había dejado al equipo misionero. Y cuando en el segundo viaje misionero, Bernabé lo quiso incluir, vemos que nada más no lo quiso aceptar. Por nada del mundo quiso aceptar. Sin embargo, eso fue quizás una condición por la cual, pues obviamente fue la condición por la cual no volvieron a salir juntos en ese segundo viaje misionero, la división de ese equipo. Sin embargo, vemos cómo a pasar del tiempo, pues no guardó la misma opinión respecto a Marcos, sino que tuvo la flexibilidad y la capacidad de cambiar. Y es algo importante. A veces nosotros tenemos una quizás mala idea, mala imagen, mala referencia de alguien por algo que hizo mal en el ministerio o por algo que quizás no nos gustó. Y sin embargo, nos quedamos fijos en esa idea hasta siempre. Y nunca pensamos que pueden cambiar.
Y yo creo que aquí Pablo vemos a un Pablo que cree en una segunda oportunidad. Bueno, tuvo segunda oportunidad ese Marcos, gracias, ¿verdad?, a Bernabé. Esos Bernabé que creen, que dan apoyo, aliento. Sin embargo, dos cosas importantes. Así como vimos que Marcos estaba con Pablo allá cuando escribe a los colosenses, porque lo menciona allá en Colosenses 4:10, podemos ver dos cosas. Que Bernabé no contaminó a Marcos diciendo, ya no te vuelvas a juntar con ese Pablo porque él no te quiso en este viaje. Ni tampoco Pablo se cerró de que él era un apóstata, porque así lo llama en Hechos, apóstata. Bueno, ella no va a cambiar jamás. Él será apóstata hasta el final. Yo creo que aquí vemos una reconciliación en el sentido de cómo Pablo sabe que lo necesita y pide que lo tenga. La palabra de Dios aquí está hablando, cuando habla de los colaboradores que están sirviendo, ese grupo de ayudantes de Pablo, podemos ver que aunque él está preso, la palabra de Dios no estaba presa. La palabra de Dios sigue adelante. Y bueno, solamente queda por último leer y ver los saludos. Saluda a Prisca y Aquila. Qué inolvidables amigos, ¿no? Priscila y Aquila, y a la casa de Onesíforo. Siempre Pablo irradiando calor, amor, amistad por aquellos consiervos. Qué tan importante es que nosotros, hermanos, los siervos de Dios que trabajamos en diferentes ministerios, tengamos esa red de amigos, de colaboradores, de gente entrañable, porque ellos serán apoyo también para nuestra vida. En algún momento quizás de enfermedad, quizás de dolor, de lucha, de sufrimiento, allí tendrás a tus amigos, a tus consiervos. Pareciera que a veces muchos pastores viven el ministerio muy solitariamente. Yo creo que aquí podemos ver en Pablo un hombre con una intensidad en sus relaciones de amistad. Erasto se quedó en Corinto y Trófimo dejó en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda y Pudente, Lino, Claudia, todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Pablo, un hombre con una trayectoria increíble, maravillosa. Un hombre que supo caminar con Dios y aún en medio de las dificultades y las persecuciones y las dificultades jamás se vio como un hombre derrotado, sino como un hombre de fe, un hombre que llega hasta el final. Hermanos, que esto sea un aliento para todos nosotros, que no nos quedemos a mitad del camino, que independientemente de los días que sean de nuestra vida, sean los días que el Señor nos permita llegar hasta el final compartiendo el Evangelio, hasta el final amando a nuestros consiervos con corazón agradecidos y también siendo catalizadores. Es interesante cómo en los saludos de Pablo, él dice, también te saluda fulanito y fulanito y fulanito, ¿verdad? Cuando escribía sus cartas, él compartía saludos de aquí para allá y de allá para acá. Él era un hombre que promovía la buena relación. Y eso es lo que es importante también, la buena relación. Él promovió eso, pero por sobre todas las cosas, promovió y luchó porque el hombre tuviera una buena relación con Dios. Básicamente de ahí partían para que también hubiese buenas relaciones entre los demás. Hermanos, esto es el fin de esa carta segunda de Timoteo. Con ello concluimos todas las cartas paulinas. Mi nombre es Irma Patricia Zabalza Gómez y ha sido un gran privilegio y un enorme placer poder estar con ustedes en estos videos, en estas clases. Que el Señor les bendiga grandemente. Nos vemos en un siguiente video.